Queridos hermanos y hermanas, la lectura de la carta a los Hebreos nos invita a profundizar hoy en la virtud de la fe, teniendo como referencia algunos personajes del Antiguo Testamento que en virtud de esta gracia permitieron el desarrollo progresivo del proyecto de la salvación que Dios concede gratuitamente a sus hijos. En efecto, el autor sagrado describe la fe como seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, para dejar patente que esta virtud teologal, otorgada por Dios por medio de su Espíritu y que se acrecienta en nuestras almas por medio de los sacramentos, determina una firmísima adhesión de corazón al Señor, confiando plenamente en el alcance de su omnipotencia y de su sabiduría infinita, sabiendo con certeza que Dios siempre permitirá lo que más conviene a la salvación de nuestras almas, meta definitiva del contenido de nuestra esperanza. Significa, por tanto, que la certeza de la fe no descansa en nuestra capacidad de entendimiento, llegando a contemplar y entender todo lo que Dios propone, sino que dicha certeza descansa en el corazón del hombre, pues es el amor el que nos impulsa a confiar ciegamente en el contenido de su palabra, ya que Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. De esta apreciación depende que tengamos seguridad en la realización de aquellas promesas de vida en la que descansa nuestra esperanza, basados en la confianza que nos suscita su gran sabiduría, prueba necesaria en la que nuestra certeza se apoya para ponernos en camino hacia lo que no percibimos o entendemos y que no alcanzamos a ver por la débil condición de nuestra naturaleza. El autor sagrado prosigue su reflexión presentándonos ejemplos de la época patriarcal. Por la fe, Abraham obedeció la llamada de Dios y se encaminó a la tierra que iba a recibir como heredad sin saber realmente a dónde iba, confiando solo en la palabra de Dios. Por la fe, vivió como extranjero en esta tierra, viviendo en tiendas, alimentando la esperanza del cumplimiento de las promesas del Dios de la alianza, de la misma manera que su hijo Isaac y su nieto Jacob, quienes tomaron el testigo y aceptaron dicho proyecto, seguros de que algún día el Señor construiría una ciudad de sólidos cimientos en la que se manifestaría su presencia en medio de su pueblo. Por la fe también Sara, mujer de Abraham, a pesar de su esterilidad, alcanzó la gracia de ser fecunda y ofrecerle un linaje a su marido, del cual sobrevendría una descendencia, tal y como Dios se lo había prometido a Abraham, tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Todos estos personajes de la época patriarcal alimentaron el cumplimiento de estas promesas y murieron sin ver su realización definitiva, pero vislumbraron que con el tiempo la sabiduría de Dios se mostraría eficaz a la hora de cumplir con las expectativas en las que descansaba su esperanza de alcanzar una vida plena, la bienaventuranza eterna junto a Dios en el cielo. Por esta misma fe, Abraham fue puesto a prueba y llegó a estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, a pesar de ser el hijo de la promesa de la descendencia, muy seguramente por la confianza que tenía en el poder de Dios, seguro que podría recobrarlo de la muerte, como signo de la futura resurrección de Cristo en la plenitud de los tiempos, en donde se alcanza el cumplimiento definitivo de esta promesa que Dios hizo a los patriarcas, quienes murieron anhelando ser testigos de este gran acontecimiento. En el Evangelio, San Marcos nos recuerda el pasaje de la tempestad calmada por el Maestro en el mar de Galilea. Dice el texto sagrado que un día al atardecer, cuando ya caía el sol y se hacía de noche, Jesús invita a sus discípulos a subirse a una barca para cruzar hasta la otra orilla del lago. De repente se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en popa, recostado en un almohadón. Cuando se vieron zozobrar, levantaron al Maestro diciéndole: ¿No te importa que nos hundamos? Y en ese momento el Señor se puso en pie e increpó el viento y el lago diciendo: «Silencio, cállate». Y de inmediato el viento cesó y vino una gran calma. Jesús increpó a sus discípulos diciéndoles: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Y ellos se quedaron espantados, diciéndose unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y las aguas le obedecen?». La noche siempre es considerada como el momento de la prueba, donde no tenemos el control de las cosas que apenas podemos ver. Y la tempestad es un reflejo de las circunstancias difíciles que rodean nuestra vida,
todo lo que nos inquieta y nos preocupa, todo lo que arremete contra la barca de nuestra existencia. Al principio, solemos hacer lo mismo que hicieron los discípulos, acudir a nuestra pericia, a nuestra capacidad, tratando de resolver las cosas, ya que muchos de ellos, incluso en su momento, eran pescadores, hasta cuando ya nos vemos que el agua nos llega al cuello y se nos hunde la barca. Solo entonces parece que notamos que Cristo ha estado presente siempre en ella, y cuando ya no podemos hacer más, cuando la impotencia nos invade y nos llenamos de miedo, es cuando solemos aferrarnos al Maestro para que nos ayude a no sucumbir ante la fuerza de las tentaciones y las luchas del alma. Cuando el Maestro interviene, sobreviene la calma y el ruido impetuoso que ahoga nuestro corazón desaparece para dar paso al silencio, donde Dios habla y confiere, por medio de la virtud de la fe, la capacidad de descansar en el cumplimiento de sus promesas de vida. Por esta razón el Maestro nos interpela hoy por nuestra cobardía y nuestra falta de fe, ya que lo dejamos dormir en nuestro interior sin permitir que su gracia y su fuerza nos concedan alivio y paz en medio de las exigencias de nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos conceda la gracia de una fe firme y solícita, que sobrevenga en medio de nuestras luchas, para que venciendo el ruido de las preocupaciones y las angustias, logremos calmar nuestras tormentas, confiando plenamente en la salvación que el Señor nos ofrece, sabiendo que todo cuanto acontece sucede por el bien espiritual de nuestras almas, seguros de que no quedará defraudada nuestra esperanza si confiamos plenamente en su sabiduría infinita. Que podamos hacer nuestra esta súplica: Jesús, creo en ti, pero a veces dudo, aumenta mi fe. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, maestra en la escuela de la fe, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.